El comando insert ingresa contenido a las filas de una tabla existente, basándose en el tipo de valor especificados en cada columna. Para ello, debemos indicar la tabla a la que queremos añadir filas y los valores de cada columna. Las columnas de tipo cadena deben ir con comillas sencillas y para las columnas numéricas esto no es necesario en algunos casos. Nosotros vamos a utilizar la tabla libros. En esta tabla tenemos lo que es 4 columnas y en cada columna especifica un tipo. Para el ID tenemos de tipo int, nombre es de tipo varchar, al igual que editorial, y el número de páginas es int. Recordemos que ID tiene autoincrement. Para realizar la estructura de este comando debemos de dirigirnos a SQL y en esta sección es donde escribiremos el comando. Empezaremos con un insert into, que quiere decir dentro. En este caso into será dentro de la tabla libros. Y valúes. Los valores a ingresar deberán tomar la posición de las columnas. Vamos a ingresar los datos en la tabla. En este caso necesitaremos un ID, el cual debe de ser ingresado por primera vez. Nos ayudará posteriormente para que con la función que se agregó de autoincrement no sea necesario ingresarlo en la siguiente inserción. Ingresaremos un nombre de libro, coma, la editorial, coma y el número de páginas. Al final debemos de poner punto y coma para terminar la consulta. Damos clic en continuar. Y como podremos ver, se ha insertado la fila número 1. Podemos corroborarlo al ingresar a la tabla libros. Si nosotros necesitamos realizar más inserciones, no es necesario declarar insert into varias veces. Solo hace falta declararlo una sola vez y adaptaremos el código de tal forma que pueda ser utilizado de esta manera, tomando en cuenta cada uno de las columnas, que sería ID. En este caso lo dejaremos en blanco debido a que ya está en funcionamiento lo que es el autoincrement, nombres, editoriales y números de páginas. Cada una de estas inserciones debe ser separada por comas. Y al final de toda la consulta debe ir el punto y coma. Damos continuar. Y como podremos ver, ya ha sido ingresada la información. Para que una fila se considere duplicada, debe tener el mismo valor que una fila existente para una clave principal o para una clave única en tablas en las que no existe clave primaria ni índices de clave única. No tiene sentido hablar de filas duplicadas. Es más, en esas tablas es perfectamente posible que existan filas con los mismos valores para todas las columnas. Por ejemplo, tenemos la columna nombre a la cual le vamos a agregar el valor único. Si intentamos insertar dos filas con el mismo valor de la clave única, se produce un error y la secuencia no se ejecuta.
Para dejar más claro lo anterior, vamos a agregar un nuevo registro a la tabla Books. Tenemos en cuenta que ya existe un nombre llamado 100 años de soledad, entonces vamos a agregar este mismo registro a esta tabla. Nos vamos a la parte de insertar de manera gráfica, agregamos el mismo nombre, un autor, una editorial y un número de páginas. Presionamos continuar. Automáticamente nos dice que esta clave está duplicada. Esto quiere decir que no es posible agregar un mismo nombre de libro a la tabla Books porque contiene una clave única. En este caso, podemos indicar a MySQL qué debe hacer si se intenta insertar una fila que ya existe en la tabla. Las opciones son limitadas. No podemos insertar la nueva fila, sino únicamente modificar la que ya existe. Por ejemplo, en la tabla Books, que es en la que estamos ahora, podemos usar el último valor para los últimos 4 parámetros para modificar. Vamos a agregar un nuevo registro. A la tabla Books con los siguientes parámetros: nombre, autor, editorial y número de páginas. Los siguientes valores. Recuerden que para agregar los valores tenemos que marcarlos con comillas simples. Vamos a agregar un autor, un editorial y un número de páginas. Vamos a agregar la sentencia on duplicate key update. Le vamos a decir que modifique a la columna autor. Damos en continuar. Y nos vamos directo a los registros. Nos damos cuenta que nosotros, al querer agregar un nuevo registro con el mismo nombre, lo único que hizo fue reemplazar el autor por el que ya existía y no duplicó los datos de la columna nombre, que en este caso fue 100 años de soledad. Las consultas anidadas son subconsultas que se encuentran dentro de una misma consulta, de una consulta principal para realizar alguna acción en la base de datos. En este caso hablaremos sobre la inserción de datos mediante estas consultas anidadas. Específicamente, trabajaremos con el comando insert y el comando select. El comando insert a partir del comando select. Vamos a agregar datos a la tabla books a partir de la tabla book author. Nos vamos al SQL y vamos a comenzar a ejecutar nuestra consulta. Agregaremos el comando insert into, el nombre de nuestra tabla, los parámetros y agregaremos una segunda consulta para poder agregar estos datos a la tabla books. Utilizaremos el comando select y seleccionaremos nombre, autor, editorial y número de páginas desde la tabla books author. Y vamos a agregar una condición para que se pueda ejecutar esta consulta. Agregaremos un where el nombre del autor sea igual a Gabriel García Márquez, punto y coma, y ejecutamos.
Como vemos, nuestra consulta se ha ejecutado. Nos vamos a la tabla Books y vemos que ha agregado dos registros más en donde el autor es igual a Gabriel García Márquez, los cuales se encuentran dentro de la tabla Books Author, que son estos. Y así es como se utiliza una consulta anidada para realizar el proceso de insertar datos en una tabla.